19 horas 5 minutos, continuamos con Tren de Azul. Estamos escuchando la cortina de una de las películas más emblemáticas de la historia del cine. Lara, ¿por qué estamos escuchando esta cortina? Porque pertenece a la película Volver al Futuro. Exactamente, es la cortina oficial de la película Volver al Futuro, que en realidad tiene una trilogía. Hoy vamos a hablar solamente de la primera de ellas. A ver, Lara, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Bueno, los protagonistas de esta historia son Marty McFly, que bueno, es interpretado por Michael Fox. Sí. Después tenemos al Dr. Emmett Brown, o mejor conocido como Doc, que es interpretado por Christopher Lloyd. Ajá, medio complicado el apellido. Después tenemos a Lorraine Blaines McFly, que es la mamá de Marty. Después George McFly, que es el papá de Marty, y Biff Tannen, que es el que como que molestaba al papá de McFly en su época. Como una especie de bullying, y después era el jefe de él. ¿Es así? Claro, sí, es así. Bueno, a ver, ¿cómo era la vida de Marty McFly, cualquiera de las dos, en 1985? La vida de Marty era la de un adolescente típico de la época, con sus propias preocupaciones, sueños y aspiraciones. Pero bueno, su vida cambió drásticamente cuando viajó al pasado. Bien, ¿y qué cosas le gustaba hacer a Marty McFly? ¿Le gustaba tocar la guitarra porque era músico? Sí, le gustaba tocar la guitarra. También se presentó en un concurso de talentos, pero a los jueces no les gustó mucho lo que él estaba tocando. También le gustaba mucho estar en patineta, estar con su novia, holgazanear, como le dirían. Y bueno, y el director no le gustaba mucho que a él holgazaneara por los pasillos. Claro, era un poco rebelde. Pero en un momento recibe un llamado del Dr. Brown. ¿Qué le decía al Dr. Brown? Bueno, el Dr. Brown lo llama en un momento para mostrarle su invento. ¿De qué invento se trataba, Lara? De una máquina del tiempo. Bien. ¿Y qué formato tenía esa máquina del tiempo? Porque hubo películas sobre máquinas del tiempo, pero esto fue disruptivo. ¿Qué formato tenía la máquina del tiempo? ¿Tenía forma de qué? De un auto. Un auto, un DeLorean. Ajá, es así. Que era un auto típico, clásico, norteamericano, donde, viajaba en el tiempo. ¿Y a qué año viajó Marty McFly? ¿Viajó al pasado o viajó al futuro? Viajó al pasado. Al pasado. Pero antes de ir a eso... Pero viajó al pasado accidentalmente. Accidentalmente. ¿Por qué? Porque ¿con qué hacía funcionar el Dr. Brown? Lo hacía funcionar con un poderoso... Plutonio, creo que. Ajá. ¿Y cómo había conseguido el plutonio? Ilegalmente por unos... terroristas libios. ¿Y cómo hacen después? En un momento le llegan los terroristas libios. Sí, es así. ¿Sí? Y bueno, tenían que intercambiar porque habían acordado que los terroristas le daban lo que él quería y él tenía que devolvérselo después. Claro. Pero se los devolvió vacíos. Entonces los terroristas, al ver esto, como tuvieron una... Como que le empezaron a disparar al doctor. Claro. Entonces Marty... Lo mataron al doctor. Claro, es así. Entonces Marty no sabía dónde meterse, cómo huir de ahí. Entonces se metió en la máquina del tiempo y accidentalmente viajó al pasado. Así es. Y viaja a 1955. ¿Y qué encontró ahí en 1955? ¿Con qué se encontró? Se encontró con varias situaciones y personas que cambiaron su perspectiva de vida. Y en un momento él acude al Dr. Brown. ¿Le creyó el Dr. Brown cuando Marty le contó esta historia? No le creyó. Primero le creyó, también le preguntó quién era el presidente y le comentó que era un actor en esa época. Entonces, Ronald Reagan. Claro, es así. Entonces, que en tono de burla le dijo que... Le pregunta, el tema fue así. Él le dice, Ronald Reagan es el presidente. No le creyó. Imagínate que te digan dentro, no sé, de 20 años el presidente es Ricardo Darín. Entonces le pregunta, ¿y quién es el vicepresidente? Jerry Lewis, le pregunta, que era otro actor muy famoso de aquel tiempo en Estados Unidos. Bueno, pero en un momento también se encuentra con su mamá, Marty. Claro. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que en la línea del tiempo, este jefe que lo molestaba al papá, lo atropella, entonces la mamá va a ayudarlo al papá. Pero ¿qué pasa? Cuando llega Marty al pasado... Marty lo salva al papá y la mamá se fija en el hijo y no en el papá como es la historia en sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué siente la mamá cuando lo ve a Marty? Y se enamora. Se enamora de su propio hijo. Claro, pero ella no lo sabía. Claro, obviamente que no lo sabía porque era un viajero en el tiempo. Bueno, y
¿Cómo tiene que hacer Marty para volver a 1985? Recordemos, esta película fue producida en 1985. Marty tiene que volver a ese año. ¿Cómo hace para poder regresar? Lo que hizo Marty fue organizar un encuentro entre su papá y su mamá, que bueno, organizó como una cita con su mamá para que aparezca su papá y bueno, y así conquistarla, porque el papá también estaba enamorado de ella, pero por culpa de él no se pudo dar. Es verdad. ¿Y qué hubiese pasado si la mamá no lograba enamorarse de su papá? Y bueno, Marty no iba a existir y bueno, la historia como que desaparecería de la... No existe, no hubiese claro, existido. no A ver, contá existiría. la historia de la foto, de la famosa foto. Bueno, que tiene él tiene una foto en la cual va desvaneciendo cada vez más, debido a que los padres se iban alejando cada vez más y no se encontraban. Entonces, como la imagen retórica es, al desaparecer el de la foto, quiere decir que no hubiese funcionado. Bueno, logra volver y haciendo funcionar la máquina del tiempo. Pero decide quedarse un ratito más a tocar la guitarra en una fiesta. Sí, es así. ¿Sí? En la graduación de sus padres, que ahí se dan un beso y ahí se enamoran y bueno, cambia un poco el futuro, pero para mejor. Claro. Es donde Marty empieza a tocar una canción que es la misma que presentó a los jueces en el concurso que tenía y al público de ese tiempo le gustó. Y bueno, le resultó bien. Bien. ¿Cómo era la vida cuando él vuelve a 1985 de la familia? ¿Era la misma situación familiar? Es decir, ¿el padre estaba en la misma situación laboral, por ejemplo, Martina? No, se encontró con varios cambios, como por ejemplo su familia era rica, sus hermanos eran exitosos y el doctor Brown había envejecido. Sí. Su propia existencia estaba en peligro y también el futuro era muy diferente. Tuvo que volver antes que lo maten. Claro. Tuvo que regresar para evitar la muerte, porque él sabía que lo iban a matar, al doctor Brown. Una pregunta que nadie se hizo nada, esto lo hablamos entre nosotros. La madre, el padre, cuando Marty crece, ¿no se da cuenta que el hijo es muy parecido a ese que conoció en 1955? Es para pensarlo, porque él ve que el hijo propio es muy parecido a aquel que conoció en 1955. Y esas son cosas de la película que uno no puede, lo piensa por afuera. Bueno, ¿algo más que quisieran decir? ¿Parte favorita, Lara? Bueno, mi parte favorita fue esa, la que está en el concierto, porque es como que con un toque de magia, por así decirlo, toca la guitarra de una manera muy... que a mí Muy me encantó. canchera. Sí, Muy cuando yo la vi canchera. por primera vez me gustó mucho. Sí, sí. Y aparte esta película, yo creo que ya es como en la pandemia con mi papá, Sí. y primero que yo no tenía muchas ganas de Seguro verla. que tu papá la vio cuando era chico. Sí, ajá, Sí. me la recomendó mucho, pero yo no la quería ver porque como se veía, o sea, la portada se veía vieja, era ¿En vieja. una página trucha lo vieron o No, en no, Netflix? vimos en Netflix. Ah, Netflix. Pero ajá. ahora la sacaron, no Sí, tengo sí, idea sí, por qué. la sacaron del catálogo en Argentina, sí, sí, sí. Pero bueno, la pudiste ver. Ahí es la magia que tiene el cine, que conecta dos generaciones, padre e hijo. Me pasó lo mismo con mi hija, por ejemplo, la vimos juntos. Y yo en su momento la vi con mi papá. Y es así, o sea, la diferencia es que cuando yo era chico la película se estrenó en 1900, bueno, yo la vi sobre casi finales de los años 80. Tres particularidades de la película. La primera, Michael Fox no es el actor que habían elegido en primer lugar. En primer lugar habían elegido un actor que se llamaba Eric Stoltz. Habían grabado, ya rodado la mitad de la película y a Steven Spielberg no le cerraba. Eric Stoltz, un excelente actor, pero a Steven Spielberg no le cerraba. Tuvieron que, a mitad de la película, borrar todo, empezar todo de cero, con el costo económico que eso significa, y lo contrataron a Michael Fox, que fue un acierto tremendo porque Michael Fox la rompe toda la película. Hablando de Michael Fox, lo hablábamos fuera del aire, Lara, ¿por qué no puede actuar más actualmente? Porque tiene un problema de Parkinson. Exactamente. Que le afectó alrededor de los 40 años y bueno, actualmente tendría unos 63 más o menos por ahí y bueno, sigue con esta causa. Bien, 40 años, un poquito menos quizás, tuvo Parkinson, lamentablemente tuvo que dejar la actuación, ha hecho pequeños personajes, pero ya su estado de salud no se lo permite. Y una particularidad entre el Dr. Brown, que es Christopher Lloyd, que es muy amigo con Michael Fox, y sobre principios de este siglo lo han contratado para que grabe una publicidad aquí en Argentina y cobró obviamente un buen cachet, y lo que hizo es, en vez de quedarse para dar la plata, lo donó a la fundación que preside Michael Fox. Habla muy bien de su compañero, que hoy en día mantienen una amistad.
¿Algo más que quisieran aportar? Y bueno, después hay otras 2 películas que también agrego cuando yo la vi a la primera película, me había encantado y estaba con tantas ganas de ver las otras 2 que Claro. las otras 2 las vimos en el mismo día. Así que bueno, si alguno encuentra para verla o O algo, sea que se las recomiendo. maratoneaste. Claro, es así. Ujú. Viste la trilogía completa. Sí. Bueno, muy bien. Un agradecimiento muy grande y bueno, y felicitaciones por esto que han hecho. Gracias a vos. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora en la columna de historia de los Juegos Olímpicos, porque se cumplirá mañana 52 años de uno de los acontecimientos más trágicos de la historia del deporte, de la historia de los Juegos Olímpicos, que es la masacre de Múnich. Bueno, la vamos a hablar ahora con María Ángel Kettler. Antes de comenzar, María Ángel, ¿cuál era el objetivo de Alemania al organizar estos Juegos de Múnich 72? El objetivo de Alemania al organizar los Juegos Olímpicos de verano de 1972 era mostrarle al mundo que era un país muy diferente a aquel de 1936, cuando Adolf Hitler inauguró unas controvertidas Olimpiadas en Berlín en las que quiso demostrar la magnificencia alemana. No obstante, 52 años después, muchos recuerdan los Juegos celebrados en Múnich por la tragedia que los empeñó, más que por las citas deportivas. Bueno, vos recién hablaste de Berlín 36, en el programa anterior hablamos sobre lo que ocurrieron en esos Juegos Olímpicos. ¿Qué hechos se suscitaron aquel 5 de septiembre de 1972? Bueno, el 5 de septiembre de ese año, a las 4 de la madrugada, 8 hombres armados, miembros del grupo extremista palestino Septiembre Negro, saltaron por encima de una cerca de alambre de unos 2 metros de altura y caminaron sigilosamente hacia los apartamentos de los atletas israelitas en la Villa Olímpica de Múnich. Y bueno, a las 4:25 más o menos, los atacantes insertaron una llave maestra en la cerradura y abrieron la puerta hacia un vestíbulo que daba hacia los apartamentos. Tras forcejear con algunos de los atletas, los militantes palestinos mataron a 2 y tomaron de rehenes a 9 deportistas y entrenadores israelíes. ¿Qué exigían los atacantes para liberar a los atletas secuestrados? Bueno, para liberarlos, los atacantes exigían la liberación de más de 200 prisioneros palestinos que habían sido capturados por el Israel y trasladados a los rehenes a un aeropuerto de la ciudad, donde las fuerzas de seguridad de Alemania Occidental intentaron rescatarlos. Pero el plan desgraciadamente fracasó y se desató una masacre en la que murieron los 9 miembros del Comité Olímpico Israelí. Bien. Y un oficial de la policía de Alemania Occidental, además de los 5 de los 8 pistoleros. ¿Cuál fue la decisión adoptada por el Comité Olímpico Internacional una vez conocidos los sucesos y cuál fue la respuesta de Israel? Bueno, increíblemente los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 no se suspendieron y el jefe del Comité Olímpico, Avery Brundage, no dijo una sola palabra sobre las víctimas asesinadas. El resto de la delegación de Israel tomó la decisión de abandonar los Juegos Olímpicos 2 días después. Y el equipo de Egipto hizo lo mismo como muestra de repudio y apoyo a todo el pueblo israelí. Y para ir terminando, ¿qué se le llamó la cólera de Dios? Bueno, poco después de esta tragedia, la entonces primera ministra de Israel, Golda Meir, declaró ante el parlamento de su país la guerra contra el terrorismo. Creó un comité secreto para identificar los responsables del ataque y le encargó al Mossad, una de las agencias de inteligencia de Israel, buscarlos y asesinarlos. Sin embargo, no distinguieron entre pertenecientes al grupo terrorista con palestinos civiles, por lo que se produjo la matanza de muchos civiles inocentes. Excelente, María Ángel, muy bien, muy bueno el informe. ¿Tenemos mensajitos, Liz? Sí, así es. Tenemos un mensaje de Silvio López que nos dice: la saga de Volver al Futuro, soy fanático, pregúntenme lo que quieran. Un saludo muy grande para Silvio, a quien conozco obviamente. También nos mandaron otros mensajes que dicen: hermoso su programa, los felicito, sigan creciendo. También, saludos chicas, mucha suerte. Muchas gracias a todos. ¿A qué red social y a qué vía de comunicación se pueden comunicar nuestros oyentes? Por Instagram, en la cuenta trendyazul.fm. Instagram, trendyazul.fm. La consigna del día, ¿cuál es, Liz? La consigna del día es: si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿a qué momento de tu vida te gustaría regresar? Bueno, comuníquese a trendyazul.fm. También la tenemos en el día de hoy a la vicedirectora Analía Castón, quien nos acompaña aquí en los estudios. ¿Qué vamos a escuchar a continuación, Liz?
A continuación vamos a escuchar Vagabundo de Sebastián Yatra. Vagabundo, Sebastián Yatra, música.